Y eso es lo que nos diferencia de uno falso. Eso es lo que nos diferencia del mundo. Eso es lo que nos diferencia de todos los demás. El carácter. ¿Qué es lo que nosotros mostramos con nuestra vida? ¿Qué estamos reflejando con nuestras palabras, con nuestros pensamientos? ¿Qué estoy reflejando yo hacia los demás? ¿Estoy siendo luz al mundo? Como dijo Jesús, como dijo Pablo más adelante, luminares. ¿Estamos siendo luz para los demás? Y eso, hermano, se logra a través del carácter. Del carácter. Le voy a pedir que me pueda acompañar a orar antes de comenzar el mensaje y que Dios pueda tomar el control de esta enseñanza. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, estamos delante de ti, Señor, en esta hora. Padre, encomendando nuestra vida, Señor, este momento, Señor, para que usted obre poderosamente en nuestros corazones, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor, nos rendimos ante tu palabra, Señor. Bajamos nuestras banderas, bajamos nuestros escudos, Señor, y que seas tú, Padre, trabajando en nosotros, Señor. Haznos de nuevo, Señor, si es necesario. Derríbanos, Señor, si es necesario. Destruye, Señor, ese carácter altivo, Señor, que muchas veces vamos en contra de tu palabra, Señor, del Espíritu Santo, Señor. Y que en esta hora, Padre, usted pueda obrar primeramente en mi vida, en mi corazón, Señor, en mi carácter, Padre. Y también, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, toma el control de este lugar, de estas palabras, Señor. Me declaro incompetente, Señor, delante de ti, Señor. Es tu palabra, Señor, es tu iglesia. Señor, eres tú quien transforma, eres tú quien salva, eres tú, Señor, quien transforma nuestras vidas, Señor. Pero te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, el tema de hoy tiene que ver con el crecimiento en la madurez espiritual, ¿ya? Esta es una transición que encontramos en el libro de Hebreos. Si bien ya lo hemos estado viendo bien en profundidad, pero ahora llegamos a un quiebre en el libro. El autor, que no sabemos quién es el autor, venía hablando muy apasionadamente sobre el sacerdocio de Cristo. Un poquito más adelante vamos a leer para entender un poco el contexto, pero el autor venía enseñando, súper emocionado sobre el sacerdocio de Cristo, y estaba a punto de entrar en lo más profundo y se detiene, que es el texto que vamos a leer ahora, Hebreos 5, del 11 al 14. Dice así: acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y uno podría leer esto y uno podría decir, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estábamos leyendo anteriormente? ¿Cierto? Vamos a leer un poquito hacia atrás, Hebreos 5 del 7 al 11. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En la mejor parte, mejor sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Uno quería que el autor explicara, pero se detiene. ¿Y saben por qué se detiene? Por la condición de la iglesia en ese momento. No les puedo seguir hablando, no les puedo seguir enseñando, no puedo profundizar en esto porque son inmaduros. Eso es lo que está tratando de decir el texto, ¿cierto? Y una parte de mí no quería traer este mensaje y se lo compartía a los varones el día de ayer. Porque uno quiere edificar la iglesia, ¿cierto? Uno quiere entregar lo mejor para la iglesia. Pero muchas veces nos encontramos con estos textos
que nos exhortan y nos reprenden. Y Dios nos habla fuerte y nos habla duro. Y les compartía a los varones ayer y les decía que no quiero diluir el mensaje para que lo acepten de la mejor manera, pero tampoco quiero ser duro y ofender. ¿Me entienden? Pero la ventaja de predicar o enseñar un libro de forma expositiva es que uno no elige el tema. Por lo tanto, ya no es personal. Si el Señor habla, el Señor tiene algo que decirnos a nosotros. Tiene algo que decirte a ti, tiene algo que decirme a mí. Esa es la ventaja de predicar de forma expositiva. Yo no elijo el tema. Me tocó. Hoy tocó. Si hoy no querías venir, pero el Señor te trajo, esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Y créame, hermano, que mientras estaba profundizando en este tema, estudiando y armando esto, el Señor me dio duro. Porque a través de la palabra el Señor reveló la condición de mi corazón, la condición de la iglesia. ¿Y cómo nos comportamos? Porque siempre hemos dicho, acá en la iglesia nos vemos todos bonitos, ordenados como dijo el pastor. Pero ¿qué pasa en nuestra casa? ¿Qué pasa en nuestro trabajo? Solamente Dios lo sabe. Solamente usted lo sabe, hermano. Pero como decía el pastor hace un momento, el fruto del Espíritu en nuestras vidas es de vital importancia, hermano. Es muy importante que nosotros demos fruto. Porque un árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Pero un árbol que da fruto, ¿qué pasa con ese árbol? Todos se acercan para poder recibir de ese fruto, ¿o no? Cuando usted va en la calle y ve un árbol de membrillo, que el árbol está dentro de la casa, pero la rama da hacia afuera y está el membrillo ahí, queremos servirnos del fruto del árbol, ¿cierto? Igual manera nuestra vida, nuestro carácter. Si yo tengo amor, la gente va a querer acercarse y recibir de ese amor. Si yo muestro bondad, muestro paciencia, las personas se van a ver gratas alrededor de esa persona. Pero si yo muestro ira, rabia y quizá que otras cosas, nadie va a querer estar cerca mío. Nadie se va a querer acercar a mí. Nadie me va a querer. Y esto es sumamente importante, hermano, porque nuestro carácter, el fruto que Dios forma en nosotros, nos define como persona. ¿Cómo quieres que te recuerden? Hermano, todos estamos de paso en este mundo y vamos a morir en algún momento. ¿Quién crees que va a ir a tu funeral? ¿Crees que se va a llenar de hermanos? ¿Que se va a llenar? ¿Y te van a recordar con cariño, con amor? ¿O quizás van a ir unos pocos por cumplir? Es fuerte, pero nuestro carácter nos define. Ese carácter que Dios se mera tanto en formar en cada uno de nosotros nos define. Nos define delante de Dios y nos define delante de los demás. Yo quiero que me conozcan como Ignacio, el hermano con paciencia. Poner un ejemplo. Ignacio, el hermano con misericordia. Pero que sea una virtud y no algo negativo. No me gustaría que me recuerden como Ignacio, el rencoroso. Ignacio, ¿cómo era? El peleador. Gracias, pastor. Pero se entiende, ¿cierto? Entonces, hermanos, sin lugar a duda, la madurez espiritual en un creyente es de vital importancia. En cada uno de nosotros, del pastor hacia abajo, del más anciano hasta el más joven. Todos estamos dentro de la misma carrera. Todos recibimos la misma palabra. Todos tenemos un mismo Salvador, un mismo espíritu y una misma misión, un mismo propósito. El parecernos a Cristo. Que nuestro carácter desaparezca, que sea destruido y que Cristo aparezca en nosotros. El creyente es llamado a madurar en la fe. No, hermano, las frutas maduran, las verduras maduran, nosotros no. Yo he escuchado eso. Personas duras que se resisten y nos dan su brazo a torcer.
no a los hombres, sino a Dios. Pero Dios nos quiere hacer a su imagen, a su semejanza, con el carácter, no de Ignacio, no de pastor, no del hermano Luis, sino que de Cristo. Carácter de Cristo en cada uno de nosotros. En este mensaje, hermanos, veremos algunas características de un creyente inmaduro, espiritualmente hablando, y cómo esto afecta a nuestra vida espiritual. Tuvo linda la prédica del pastor de Efesios, ¿cierto? Las bendiciones espirituales. Llegamos todos felices y nos fuimos todos felices, ¿cierto? Pero ahora toca esto, ver en qué condición está nuestro corazón. Y les pongo un desafío a lo largo del mensaje y al final, cuando usted salga de este lugar y se vaya a su casa, váyase con esta pregunta: ¿soy maduro o inmaduro espiritualmente? Primera característica, Hebreos 5:11. Un creyente inmaduro es tardo para oír. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra griega que se traduce tardo reaparece en Hebreos 6:12, por favor, donde se traduce como perezosos. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces podríamos sugerir que en esta sección se considera el peligro de la pereza espiritual. ¿Somos perezosos? Sí. ¿Somos perezosos espiritualmente? Sí. Y muchas veces negligentes con nosotros mismos. Proverbios capítulo 6, del 6 al 11, dice lo siguiente. Voy a dejar el vaso atrás para no confundirme. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Versículo 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pero hermano, veamos esto de forma espiritual. Si bien nosotros trabajamos todo el año para llevar el sustento a nuestras casas, eso ya se entiende, se sabe, pero veámoslo de forma espiritual. Y muchas veces, hermanos, somos perezosos espiritualmente. Muchas veces nos da pereza abrir la Biblia. Muchas veces nos da pereza escuchar una prédica. Muchas veces nos da pereza reunir a la familia y abrir la palabra. Nos da pereza venir a la iglesia. Nos da pereza escuchar el mensaje. Nos da pereza escuchar al pastor. Nos da pereza. Nos cansamos. Queremos descansar. Queremos reposar. Queremos cruzar nuestras manos y descansar. Salomón pone de ejemplo a la hormiga, que trabaja sin cesar. Nadie la está vigilando. Nadie la está supervisando. Sin embargo, trabaja porque tiene una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Que en invierno no le falte comida, ¿cierto? Y en el verano se dedica a juntar comida para que no le falte. Esa imagen está tomando el hombre. Pero si lo llevamos a lo espiritual, hermano, es más profundo que una simple hormiga. Hermano, no podemos depender, en este caso, del pastor. No podemos depender de un hermano, de una hermana, para poder escuchar la Biblia, para poder leer la Biblia. No puedo depender de un hermano para yo hacer mi lectura semanal. No puedo depender de la iglesia para simplemente cantar y alabar el día domingo. No puedo depender del día domingo para escuchar un mensaje, para escuchar la palabra de Dios. No debo ser perezoso conmigo mismo. Debo buscar, debo trabajar, debo escudriñar, debo profundizar en la semana.
Porque eso hace una hormiga, trabaja. No tiene a nadie que la esté supervisando. De la misma manera nosotros, hermanos. No tiene que estar el pastor encima nuestro para vernos leer la Biblia. Debemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Porque es para nosotros. Es por nuestro bien. Recuerdo que el carácter de Cristo debe ser formado en cada uno, no en el pastor, en cada uno. Cuando tengamos que rendir cuentas delante de Dios, no va a estar el pastor, no van a estar los importantes o los líderes de la iglesia. Vamos a estar solos y vamos a tener que rendir cuentas por cómo nos hemos comportado, qué hemos hecho con la verdad. Pero muchas veces, hermanos, somos perezosos. Queremos descansar y queremos seguir descansando. E ignoramos esto. Lo ignoramos. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Hermano, despierta. Despierta. ¿Cuántos años no estuvimos lejos del Señor? Haciendo quizá qué cosa. Estábamos dormidos. Pero el Señor nos despertó, nos levantó, nos trajo a su redil. Pero ¿por qué seguimos en esa misma pereza espiritual? En ese sueño, en ese cansancio. Y hermano, es triste ver iglesias, por ejemplo, que no hay varones. No hay. Y no es solamente acá, es en toda la iglesia. Converse con cualquier hermana en cualquier iglesia y le va a decir exactamente el mismo problema. No hay varones, no hay predicadores, no hay maestros. Se murió el pastor, no había nadie. ¿Por qué? Porque estamos adormecidos espiritualmente. Dependemos de una persona. Y cuando esa persona no está, me duermo, me relajo. Pero hermano, debemos levantarnos. Todos, cada uno de nosotros, debemos levantarnos en el Señor y trabajar arduamente. Trabajar arduamente para el Señor. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Debemos levantarnos, hermano, para poder tener una iglesia sana, una iglesia fuerte. Es necesario, hermano, pero levantarse con buen carácter, con el carácter de Cristo. Porque eso es lo que hace falta hoy en día en las iglesias del Señor. Eso es lo que hace falta. Y en eso debemos pensar, hermano, debemos meditar. ¿Por qué cree usted que el pastor no ha levantado diácono en esta iglesia? Porque no hay ninguno apto, preparado para poder hacer esa labor. Porque no hay carácter, no hay madurez espiritual. Es necesario crecer en el conocimiento de la verdad para poder madurar espiritualmente. Es la palabra de Dios la que nos guiará y sostendrá cuando la necesitemos, cuando nosotros necesitemos de Dios. Hermano, una persona madura espiritualmente, cuando venga la prueba, cuando venga el día de aflicción, va a buscar al Señor, se va a fortalecer en el Señor y se va a levantar en el Señor. Pero una persona inmadura se va a hundir y va a pedir ayuda, que no está mal. Pero el mismo Dios que tiene al pastor, lo tenemos nosotros. Y Dios quiere que nosotros acudamos a Él. El velo también se abrió para nosotros. El Señor también murió por nosotros y también nos quiere escuchar a nosotros. Pero una persona inmadura se va a ahogar en sus propios problemas. Va a buscar ayuda en todos lados, menos en Dios. Pero una persona que ha alcanzado madurez, por muy grande que sea el problema, se va a rendir ante Dios. Cualquiera que sea el problema, lo va a entregar a las plantas del Señor. Y el Señor va a responder. Y eso es lo que debe hacer un creyente maduro. Presentarse constantemente delante de Dios. Por supuesto, después, hermano, puede orar. Hermano, ¿me puede ayudar con esto? Podemos orar juntos. Pero yo personalmente ya lo he hecho. Pero si yo tengo un problema,
no he orado, no he buscado a Dios y le pido ayuda a todos ustedes, ustedes pueden sacar el techo orando, pero quizá Dios está trabajando conmigo y quiere que yo me entregue. ¿Se entiende? Una persona madura espiritualmente no depende de los hombres, depende de Dios, solamente de Dios. Ahora, la madurez espiritual no se traduce a los años, hermanos, que llevamos en el Evangelio. Se traduce a nuestro carácter, lo que decía el pastor en un comienzo, el fruto del Espíritu. Yo puedo llevar 10, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, pero seguir siendo soberbio, seguir siendo arrogante, seguir siendo un enojón, un viejo gruñón. Pero quizá llegó un hermano nuevo, se convirtió recién y entregó su vida de tal manera al Señor que al año, a los 2 años, da más fruto que aquel que lleva 50, 60 años luchando con la misma soberbia, el mismo pecado. No son años, no son canas, no es un cabello blanco lo que nos da sabiduría, sino cuánto nos entregamos a Dios, cuánto obedecemos a Dios. Ahora, somos tardos para oír cuando no prestamos atención a la palabra de Dios. Y esto nos pasa cuando no nos conectamos con la palabra de Dios, cuando no prestamos atención a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Les pongo un ejemplo. Puedo estar escuchando el mensaje, pero mi mente está pensando qué voy a hacer de almuerzo. Puedo estar escuchando el mensaje, pero mi mente está pensando que ya termine todo luego para poder retirarme. Puedo estar escuchando la palabra de Dios, pero mi mente está en las nubes. ¿Qué provecho hay en ese mensaje? ¿Qué provecho hay en ese corazón? ¿No será como aquella semilla que fue lanzada y cayó en la tierra? ¿Cayó en los espinos? ¿Cayó en el camino? Somos tardos para oír cuando nos aburre escuchar el mensaje. Hermano, somos tardos para oír cuando nos aburre escuchar el mensaje. Oye, el hermano de nuevo va a hablar de esto. El hermano de nuevo va a hablar de la carne. El hermano de nuevo va a hablar del pecado. De nuevo va a hablar de la santificación. Hermano, cuidado. Porque muchas veces Dios trabaja con los predicadores y Dios muestra la necesidad de la iglesia muchas veces. Y quizás, solamente quizás, estoy suponiendo, solamente quizás, no estamos profundizando en los misterios, no sé, del fondo del mar, del apocalipsis, del fin de los tiempos, y estamos viendo la santificación porque es lo que necesitamos. ¿De qué me vale entender todos los misterios si sigo siendo un arrogante? Si en mi casa sigo tratando mal a mi esposa. Somos tardos para oír cuando no leemos la Escritura. Hermano, simplemente. Cuando la tenemos abierta, cuando va el pastor a visitarnos y la dejamos ahí que se vea y la ponemos estratégicamente cerrada, pero de lado como que la abrimos hace poco, que la vea el pastor. Pero cuando la verdad es que está ahí, llena de polvo, solamente la abro o la tomo cuando vengo a la iglesia. Los que traen Biblia, no sé. Pero hermano, hay una necesidad en cada uno de nosotros de crecer espiritualmente. Pero si no echamos mano de lo que Dios nos ha dado, hermano, no vamos a crecer espiritualmente. Somos tardos para oír cuando no profundizamos en la palabra. Y acá también entra la pereza espiritual. Porque ya, vencí la carne, voy a leer la Biblia 10 minutos, pero voy a empezar a leer rápido para poder hacer mis cosas, para poder hacer lo que tengo que hacer. Voy a leer así de pasada y ya cumplí con mi día de lectura. Pero hermano, ¿dónde está el profundizar en eso? ¿Dónde está el detenernos frente a la palabra
y que Dios trabaje en nuestra vida. No hay tiempo para eso porque la leo rápido y sigo con mis cosas. Priorizo otras cosas. Somos tardos para oír cuando no aplicamos la palabra de Dios a nuestro propio corazón, hermano. Y es triste leer estas cosas, pero es más triste ver que estas cosas están en la iglesia. Puedo estar escuchando el mensaje, oyendo el mensaje, pero mi corazón debe estar diciendo, mira, no vino el hermano, no vino la hermana que tenía que escuchar esta palabra. Ahí ya perdí. Estoy oyendo, pero no estoy aplicando a mi corazón. Y somos tardos para oír cuando estamos comportándonos de esa manera. Hermano, la palabra es para ti, la palabra es para mí, para cada uno de nosotros. No piense en el hermano, no piense en la hermana. Dios ya tratará con él, con ella. Pero en estos momentos Dios quiere tratar con nosotros, con tu corazón, con mi corazón. Y si hay inmadurez en nuestros corazones, aprender hoy, no mañana, hoy, que tenemos que madurar. ¿Quieres madurar? ¿O quieres ser un limón verde, estos duros, sin jugo, toda la vida? ¿De qué sirve? De nada. Quizá uno podría aprovechar la cáscara del ceste, pero nada más. Pero, hermano, un durazno en su punto, maduro, por favor, otra cosa, otra cosa. Cuando un creyente es inmaduro, hermano, podemos ofender, podemos pelear, podemos hacer muchas cosas, pero cuando hay madurez en nosotros, mostraremos amor, mostraremos bondad, mostraremos paciencia hacia los demás. Número 2, un creyente inmaduro no avanza en el conocimiento de la palabra de Dios. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermano, una pregunta, respóndase usted solito, solita. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? ¿Se respondió? ¿Sacó la cuenta? ¿Le faltan dedos? ¿Le presto? ¿No? ¿Manejo la escritura de tal manera que yo pueda hacer uso de ella para defender, para exhortar, para consolar a otro? ¿O tengo que estar llamando a escondida al pastor? Pastor, tengo una persona aquí en el trabajo que no cree en el infierno. ¿Qué le digo? Pastor, me encontré con una persona que cree en otra cosa. ¿Qué le digo? ¿Le ha pasado? Por cómo se ríen, yo creo que sí. ¿Pastor, le ha pasado? Sí. Pero es triste, hermano, llevar tantos años y no saber nada. No, hermano, es que el conocimiento mata, la letra mata, el conocimiento no importa. Hermano, sí importa. Podemos decir muchas exhortaciones a crecer en el conocimiento, a alcanzar sabiduría, a manejar la palabra de Dios. Pero muchas veces llevamos años en el Evangelio y nos jactamos de eso. Llevo 50 años en el Evangelio, yo llevo 30 años en el Evangelio. ¿Pero de qué sirve si no te puedes defender solo? Primera de Pedro 3:15 dice lo siguiente: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué pasa, hermano, cuando te encuentra una persona y te dice, no, yo no creo en la Biblia, fue escrita por hombres? ¿Qué responde en ese momento? Espérame, voy a hacer una llamada. Pastor,
Cuando alguien te dice, no, yo lo voy a pasar bien en el infierno, y lo he escuchado, ¿qué responde? Cuando alguien te dice, Jesús no es Dios, fue un simple hombre, un profeta, un maestro, ¿qué responde? Cuando te dicen de frentón, Dios no existe, ¿qué sale de tu boca? ¿Se entiende, cierto? Debemos estar siempre preparados para poder presentar defensa de nuestra fe, apologética, a todo aquel que necesite una respuesta. Y debo estar preparado para todo, hermano. ¿Estás preparado para dar respuesta a lo que te pregunten? No, hermano, yo no creo en la Biblia porque la escribieron puro hombre. No, hermano. Uno debe profundizar, uno debe estudiar, uno debe entregarse a Dios. No basta con lo que uno escucha el día domingo. Debo apartar un tiempo para prepararme, preparados para presentar defensa con mansedumbre. No vaya a ser cosa, hermano, que de repente Dios ponga obras para usted, para nosotros, esas que preparó de antemano, ¿cierto? Que siempre hablamos, y ponga una persona y nos pregunten, oye, ¿cree en Dios? Sí, soy cristiano, pero yo no creo en Dios, Dios no existe. Tenemos que estar preparados, hermano. Y esto igual me causa un poco de gracia, porque yo tengo un compañero en el trabajo, y se lo había comentado a algunos hermanos, que se llena de videos de YouTube todo el día, y ve conspiración aquí, conspiración allá, conspiración. El hombre conspiración, le digo yo. Pero de repente se tira unas preguntas difíciles, y son preguntas válidas, y muchas veces están dirigidas a la iglesia. Y una vez me preguntó, oye, Ignacio, me dice, ¿por qué estas personas que se hacen como ricos y sacan mucha plata de la gente siguen haciendo esas cosas y nadie les dice nada? Es una buena pregunta. Me dice, ¿por qué a todas las personas que hacen maldad en el mundo les sale todo bien? Y las personas que quieren hacer las cosas bien, enfermedad, cáncer, muerte. Y son preguntas difíciles, hermano. Y debemos estar preparados para poder dar una respuesta asertiva. No dar 1000 vueltas, sino que una respuesta que lo pueda llevar a Cristo. No dar una respuesta porque sí, no ganar un debate, llevarlo a Cristo. Y en eso tenemos que estar preparados, hermano. Les vuelvo a decir, ¿estamos preparados para defender o exponer nuestra fe? Por ejemplo, ¿podemos exponer la doctrina de la justificación con nuestras propias palabras? El pastor la ha enseñado 1000 veces. ¿La puedes explicar? ¿Podemos explicar qué es el arrepentimiento y qué es la fe en Dios? ¿Podemos explicar qué significa el bautismo y por qué la iglesia lo practica? ¿Podemos explicar con nuestras palabras qué significa la imposición de manos? ¿Podemos explicar con nuestras palabras qué significa la resurrección de los muertos? ¿Podemos explicar con nuestras palabras el juicio eterno, el juicio venidero? Y estas preguntas son los rudimentos que más adelante el autor nombra. No limitemos, hermanos, nuestra capacidad intelectual, ya sea por edad, ya sea por vejez, ya sea por falta de concentración. Son excusas, son limitaciones que solamente nosotros nos ponemos. Si nos sentamos frente a la Biblia y le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestros ojos, nuestra mente, el Señor nos va a revelar. Si no entiendes un tema, pídele al Señor, haz la prueba. Pídele al Señor que te revele, que te muestre y estudia, escudriña y te va a dar cuenta cómo el universo se te va a abrir en tu mente, cómo la mente te va a explotar. ¿Le ha explotado la mente alguna vez? Conozco a uno que todas las semanas le explota la mente con algo que el Señor le entregó. Pero así debemos ser, hermano. Debemos escudriñar, debemos buscar, no superficialmente, sino profundizar en las verdades de Dios y sacar esos tesoros, esas perlas preciosas
preciadas para poder presentarlas a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. La iglesia tenía todos los dones, tenía maestros excelentes, pero andaba en la carne. Se le daba leche y no un alimento sólido. Hermano, debemos tener mucho cuidado al autoexaminarnos a nosotros mismos, porque los dones que Dios me pueda entregar no reflejan madurez. Los ministerios que Dios pueda entregar, los talentos que Dios pueda entregar, no dice nada, no habla de nuestra madurez. Porque los corintios tenían todos los dones, pero eran inmaduros, estaban en la carne. De la misma manera nosotros, hermanos, podemos tener dones. Podemos tener todos los dones, pero ser el más inmaduro de todos y andar en la carne y necesitar leche constantemente y no un alimento sólido. Gálatas 4, del 8 al 11. Pablo hablaba harto sobre la inmadurez espiritual. Parece que era normal en la iglesia. Gálatas capítulo 4, del 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermano, Pablo le había predicado a la iglesia de Galacia grandes cosas. Le habló de la justificación, les predicó a Cristo. Pero ¿qué pasó cuando Pablo se apartó? Vinieron los judaizantes, ¿cierto? Y querían practicar todas esas cosas a la iglesia. Volver atrás, que guardar los días, que guardar los meses, que guardar los años, que privarse de algunos alimentos, que la circuncisión. Y estaban volviendo a esas cosas. Y es fuerte lo que dice Pablo al final, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Hermanos, debemos madurar espiritualmente. Está bien que se nos predique siempre, y está bien, venimos a la iglesia por eso, pero debo avanzar en mi madurez espiritual. Debo ir quemando etapas, debo ir subiendo escalones, crecer en madurez. Pero si estoy siempre en el mismo lugar, escuchando siempre lo mismo, ¿se imagina? Pastor, perdón que lo ponga tanto de ejemplo, pero es el pastor de la iglesia. ¿Se imagina el pastor nos diga, trabajé en vano con usted? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Me temo que he trabajado en vano. ¿Se imagina que el pastor nos diga eso? ¿Se imagina que el pastor le diga eso? Pucha, quizá, hermano, fue en vano todos los estudios bíblicos que hice. Todas las veces que lo visité, no sé. Son tristes las declaraciones de Pablo, hermano. Y creo que no hay mayor dolor para un pastor, para un maestro, para alguien que predica, ver a una persona escuchando la palabra y seguir comportándose de la misma manera. No hay nada más triste, hermano, venir a la iglesia, escuchar el mensaje y en mi casa ser un monstruo. ¿De qué vale venir a escuchar la palabra a la iglesia si trato mal a mi esposa, si trato mal a mi esposo, si trato mal a mis hijos? Pero en la iglesia me comporto, vengo ordenadito.
No hay mayor dolor, hermano, que ver a alguien escuchar la palabra, pero en el fondo la realidad es otra. Pero por otro lado, no hay mayor gozo para una persona que expone la palabra ver un corazón transformado. Ver una persona que escucha la palabra, que recibe la palabra y que la aplica, que la pone por obra. No hay mayor gozo ver una persona que va creciendo espiritualmente, que ya no necesita todo el tiempo que oren por ella, sino que esa persona se levanta y ahora esa persona ora por los demás. No hay mayor gozo ver una persona que crezca en el conocimiento de la palabra, que ya no solamente escucha, sino que ahora le enseña a los demás. Dios quiere hacer crecer la iglesia. ¿Está de acuerdo con eso? Dios quiere hacer crecer esta iglesia y muchas iglesias y que todas las personas, todos los hombres vengan y conozcan al Señor. Pero si no estamos preparados, ¿qué les vamos a entregar? Se imagina, vienen muchas personas nuevas, les predico a Cristo, mansa predicación, y después me ven maltratar, me ven tratar mal a mi esposa, cometer adulterio. ¿Qué van a pensar? La madurez es importante. La madurez nos lleva no solamente a predicar, sino que a entregar el mismo mensaje con poder, con fuerza, con respaldo de Dios. Número 3, un creyente inmaduro es inexperto en la palabra de justicia. Versículo 13 del capítulo 5 de Hebreos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué alimento consume un niño? Leche. ¿Qué pasa si le damos un trozo de filete a un niño? ¿Se lo va a poder comer? No. Quizá le va a pasar la lengua por todos lados, pero no se lo va a poder comer y nutrirse de él. ¿Qué come un adulto? Se come el filetón, ¿cierto? Con harta sal, con harta pimienta y unas buenas papas al lado, ¿cierto? Rico, lleno, el plato rebalsando. Un adulto se goza en eso, ¿cierto? Pero un niño necesita leche. Ese es su alimento, ¿cierto? Una persona que recién ha venido a los caminos de Dios necesita leche, ¿cierto? No le puedo hablar, por poner un ejemplo, de los 10 cuernos del dragón de Apocalipsis, pero le tengo que dar leche. El Señor, Dios, sus atributos, la iglesia, ¿cierto? La oración, Cristo, leche. Pero cuando el niño ya cumple 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, y sigue en brazo, consumiendo la misma leche, ¿qué haría un padre? Camina solo, ¿cierto? ¿Hasta qué edad los que tienen hijos, hasta qué edad tuvieron a su hijo en brazo? ¿Al año? 2 años, 3 años los más necesitados. Los más necesitados. Hermano, ¿qué pasa con ese creyente que lleva 10, 20, 30 años en el Evangelio y sigue pegado en lo mismo? ¿Lo podemos llevar en brazo y darle leche? No. Camina solo. Aliméntate solo. ¿Qué hace un adulto? No espera que alguien venga y le prepare la comida. Un adulto va a la cocina, abre la despensa, ve qué tiene y se prepara el filete. Un ejemplo. Pero se entiende, ¿cierto? Un niño espiritualmente no se puede alimentar solo. En cambio, un adulto espiritualmente busca solo su alimento y depende solamente de Dios.
tiene su propia comunión con Dios. Pero ¿qué pasa cuando este inmaduro ha recorrido mucho y sigue siendo un niño? Por eso el autor de Hebreos se detiene en su enseñanza. Y estaba buena, estaba muy buena. Yo quería que el autor explicara lo que era según la orden de Melquisedec. Pero justo ahí se detuvo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Y muchas veces, hermanos, nosotros no estamos preparados para recibir. Dios tiene que volver a hablarnos lo mismo, lo mismo, lo mismo, siempre lo mismo. Número 4 y último. Un creyente maduro es aquel que recibe alimento sólido y puede discernir el bien y el mal. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, si vemos las cartas de Pablo, pongamos algunos ejemplos. Corintios. ¿Qué le escribía Pablo a los corintios? Puros problemas. Problemas de madurez, problemas de inmoralidad, problemas de desorden. ¿Qué le escribió Pablo a los romanos? Profundizó. Justificación, santificación, aplicación. ¿Ven la diferencia? A una persona inmadura constantemente hay que estar hablándole de las mismas cosas. Pero a una persona que ha alcanzado madurez puede recibir la palabra de Dios en su totalidad. Al final lo único que estamos haciendo, al ser inmaduros, es privarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Y no avanzar en el conocimiento de la verdad. No avanzar en la sabiduría de Dios. Dios te quiere usar, hermano. Dios me quiere usar, pero nos quiere usar bien. Preparados en la palabra. Preparados en todo momento. Un niño no puede discernir entre el bien y el mal. Hay que estar enseñándole constantemente, hermano. Les voy a poner un ejemplo. Usted sabe que me gusta poner ejemplos para que se pueda entender mejor, ¿cierto? Una persona inmadura va a comenzar a hablar mal del hermano o del pastor cuando no esté presente y no se va a detener. Y va a hablar, y va a murmurar, y va a chismear. Y se va a gozar en eso. Porque no sabe discernir el bien y el mal. En cambio, una persona madura se va a dar cuenta y se va a callar. Y va a detener lo que estaba pasando. ¿Se dan cuenta la diferencia? Uno discierne entre el bien y el mal. El niño no puede discernir. Otro ejemplo. Una persona inmadura va a comenzar un pleito, una discusión y no se va a detener hasta tener la razón. Pero una persona madura espiritualmente va a menguar. Va a bajarse para que no siga escalando. ¿Cierto? Y lo va a hacer con mansedumbre y amor. ¿Cuál somos nosotros? ¿El que bate la lengua a 1000 revoluciones? ¿O el que se aleja de esas cosas? ¿Cuál somos nosotros? ¿El que empieza la discusión y nadie se va hasta que yo diga ¿cómo se dice? El punto final? ¿O el que calla y es pacificador? Le voy a dar algunos ejemplos bíblicos porque me recomendaron dar ejemplos bíblicos para no aludir a nadie. Y vamos a ver algunos. Caín, ¿cierto? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Se llenó de ira, se llenó de rabia. Analicemos a Caín. ¿Era una persona madura o inmadura? Inmadura, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo rabia contra un hermano? ¿Tengo rabia contra el pastor? ¿Estoy enojado contra un hermano? ¿Estoy enojado contra el pastor? ¿Qué soy? ¿Maduro o inmaduro?
Respondan. Inmaduro. Sansón. ¿Conoce la historia de Sansón? ¿Qué hizo Sansón? Se fue en pos de sus deseos, de sus placeres sexuales, carnales. ¿Sansón era maduro o inmaduro espiritualmente? Inmaduro. Pero ¿qué pasa con el creyente que se entrega a la lascivia y practica adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, pornografía, masturbación? ¿Creyente maduro o creyente inmaduro? Inmaduro. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel en el desierto? Que Dios les mostró de todo. Abrió el mar, les dio el maná, la columna de fuego, la columna de nube. Pero se quejaban contra Dios, contra Moisés, constantemente. ¿Eran maduros o eran inmaduros? Inmaduros. Nosotros, cuando nos quejamos, ¿se queja usted? Yo me quejo. Y nos quejamos constantemente. Pastor, no me gustan las cortinas. Pastor, no me gusta esto. Pastor aquí, pastor allá. Pastor, deberíamos hacer... No. ¿Estoy siendo maduro o estáis siendo inmaduro? Inmaduro. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Analicemos nuestro propio corazón. Analicemos nuestra propia vida. No veamos al hermano, no veamos al de al lado. A ti, a mí, tu vida, tu corazón. Y hermano, todo se resume al carácter. Todo se resume al carácter. ¿A cuánto yo me he entregado a Dios? ¿A cuántas cosas he dejado del mundo y me he entregado a Dios? Todo se resume a eso. Daniel fue un hombre joven con su amigo, ¿cierto? Y se los llevaron exiliados. Pero Daniel mostró madurez al no dejarse influenciar por el mundo. ¿Daniel era maduro o inmaduro? Creyente maduro. Porque siguió firme en sus convicciones. Siguió firme en su verdad. Nehemías, que llevó a todo el pueblo a la verdad de Dios nuevamente. Varón valiente que permitió que las escrituras se pudieran abrir nuevamente. ¿Qué era Nehemías? ¿Un hombre maduro o un hombre inmaduro? Un hombre maduro. Ahora, lo tengo que preguntar. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? En base a los ejemplos que hemos dado, ¿puedo decir que soy maduro o soy inmaduro? No, hermano, estoy al medio. Un día maduro, un día inmaduro. No, hermano. Daniel se mantuvo firme desde que se lo llevaron, aún en el mundo. Hermano, respóndase con sinceridad. Está el Señor aquí presente. Respóndase. Muchas veces soy inmaduro y soy inmaduro. Y lo digo para que Dios me transforme. Lo digo para que Dios me ayude. Porque si hay algo que necesitamos cada uno de nosotros es más de Dios. Más de Cristo. Más de su Espíritu Santo. Hermano, no sé usted, pero yo estoy cansado de seguir siendo el mismo. Estoy cansado de estar repitiendo los mismos errores siempre. Quiero avanzar, quiero crecer. No me quiero quedar pegado. No me quiero quedar estancado. Quiero leer la palabra y que Dios impacte mi vida de tal manera que yo la pueda aplicar con poder, con verdad, con convicción. Por ejemplo, yo quiero leer la palabra cuando dice que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo no quiero simplemente leerlo. Quiero aplicarlo a mi vida y amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo debería entender y aplicar que yo cada día debería amar más a mi esposa. Yo hoy amo más a mi esposa que hace 5 años atrás. Y en 5 años más la debería amar más, como Cristo ha amado a su iglesia.
Debo crecer, avanzar. Mi esposa se ríe. Así que maridos, díganle a sus esposas que las aman en el Señor para sacarle una sonrisa. Pero hermano, no debo quedarme estancado. De igual manera las mujeres, para que no le manden el codazo al varón, deben sujetarse, respetar, como al Señor, ¿cierto? Y avanzar en eso, avanzar, avanzar, avanzar cada día. Dios tiene algo para nosotros. Hemos recibido de su palabra, hemos recibido de su verdad. Y sé que hemos recibido. Sé que hemos recibido. Pero hermano, les pido algo. Meditemos en estas cosas. Meditemos en esta verdad. Que no sea un mensaje al aire. No me diga, hermano, que estuvo bueno el mensaje. Porque eso no vale de nada. No sirve. Pero vale más el que apliquemos estas verdades. Que lo apliquemos, que lo pongamos por obra, por práctica y crecer en el Señor. Hermano, Dios necesita hombres y mujeres preparados para su obra. Hombres y mujeres listos para poder trabajar, para poder hacer sus cosas. Hermano, hay muchas cosas que hacer en esta iglesia, pero que no se están haciendo por falta de preparación, por falta de varones, por falta de mujeres, por falta de personas capacitadas. Y no va en el pastor, porque ya nos ha enseñado harto, nos ha exhortado harto, ¿cierto? Ahora solamente depende de cada uno. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Le damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través del libro de Hebreos, Señor. Tú nos muestras, Padre, lo que necesitamos, Señor. Nos muestra nuestra condición, Señor. Y oramos, Padre, en esta hora para que usted, Señor, nos fortalezca, Señor. Para que en esta